Parlamentario Revolucionario Institucional para que den lectura a la iniciativa de decreto por la que proponen se reformen y adicionen diversas disposiciones de la Ley de Juventud del Estado de Zacatecas en materia de juventudes rurales. Se les autoriza a los promoventes den lectura a una síntesis de la misma, toda vez que se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Honorable Asamblea, la juventud rural en México es un segmento que no es reconocido como grupo de población objetivo, tanto en términos normativos como en términos de política pública. No se aborda como una problemática prioritaria en nuestro país. Ejemplo de ello es el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno federal, donde advertimos 3 ejes primordiales. El primero, política y gobierno. El segundo, política social. Y tercero, economía, de los cuales no encontramos política o programa específico dirigido al sector que hoy nos referimos. No obstante que el segundo de los ejes mencionados se encuentran 2 programas enfocados a las juventudes, Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro. En la descripción de cada uno de ellos no se logra identificar a las juventudes rurales. En el Plan Nacional de Juventud 2021 y 2024 encontramos acciones puntuales dirigidas a la juventud rural, pero no se distinguen ninguna enfocada a priorizar o propiciar opciones laborales o resolver las condiciones laborales en las que se encuentran. El Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, por su parte, contiene un diagnóstico respecto a las juventudes en el Estado, sin que se aborden con puntualidad las condiciones de las juventudes rurales en nuestro Estado. Ahí se mencionan que de un total de 451,000 jóvenes de 10 a 24 años de edad, 201,608 no asiste a un centro de educación escolar, 139,267 se vinculan a labores en el hogar y 62,414 son juventudes que no estudian ni trabajan. Ello a pesar de que 9,202 son parte de la población económicamente activa, pero se encuentran desocupados. En cuanto a estos datos, el diagnóstico señala una estrecha relación entre las condiciones de pobreza y el riesgo de incurrir en situaciones de violencia. Esto debido a la necesidad de mínimos indispensables para sobrevivir, y particularmente para la sobrevivencia de las juventudes. Para atender las situaciones planteadas, el gobierno local en turno propuso en el Plan Estatal de Desarrollo impulsar y promover la incorporación de las juventudes al sector laboral y educativo. Sin embargo, no vemos estrategias dirigidas al sector rural nuevamente. Lo que sería necesario para garantizar que la actuación del gobierno local atendiera como prioridad al sector rural de la juventud. Datos que nos arroja el Censo Nacional de Población 2020, México cuenta con 189,432 localidades a lo largo del país, de las cuales 185,243 son consideradas localidades rurales, es decir, aquellas que tienen menos de 2,500 habitantes, mismas que representan el 97,7% del total de las localidades del país.
En estas se alojan alrededor de 26.9 millones de habitantes, de los que el 50.6% son mujeres y 49.4% son hombres. Zacatecas se encuentra al día de hoy en la posición número 7 dentro de las 8 entidades federativas con mayor población rural respecto de su población total, con un 36.7%. De la juventud rural del país, el 21.5% habita en esas localidades rurales. De esta cifra, el 50.3% son mujeres y 49.7% son hombres. La población joven en las localidades rurales constituye cerca del 17% de la población rural total. Esto significa que casi 2 de cada 10 personas en las localidades rurales son jóvenes. El censo referido también se reporta que el analfabetismo entre la juventud rural está muy reducido, ya que se estima que apenas 2 de cada 100 jóvenes en las localidades rurales se encuentra en esta condición. En cuanto a la economía de la juventud rural, se advierte que el 4.5 millones de jóvenes que viven en las localidades rurales, 53.1% se encuentran en la condición de población económicamente activa, en tanto que 46.6% se ubica como población no activa. El porcentaje restante para alcanzar el 100% no se especificó. En el caso de los jóvenes de localidades rurales identificadas como población económicamente no activa, el censo indica que 51.6% son estudiantes, 38.8% se dedican a quehaceres del hogar, 8.2% a otras actividades no económicas, y el porcentaje restante está entre pensionados con alguna limitación física o mental permanente que les impide trabajar. Nuevamente, el censo 2020 identificó entre marzo de 2015 y marzo de 2020 una población juvenil migrante en las localidades rurales alrededor de 201,000 personas, y entre las cuales se originaron la migración de los jóvenes rurales, que son las siguientes. 35.5% respondió que para reunirse con su familia tuvo que emigrar, 24.4% porque se casó o se unió con una pareja, 14.9% para buscar trabajo y 9.9% para estudiar. El porcentaje restante se ubicó en otras causas. Las condiciones precarias de las zonas rurales han propiciado el poco interés y posibilidad de la juventud por permanecer en sus lugares de origen, por lo que cada vez más han sido abandonados. El estudio sobre el envejecimiento de la población rural en México, realizado por la Secretaría de Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, nos dice que el medio rural se ha visto acentuado la salida de jóvenes del sector rural, quedando integrado mayoritariamente por niñas, niños y personas adultas mayores. Según la información que ahí se reporta, las unidades económicas rurales tienen en promedio 54.6 años y casi el 60% tiene más de 50 años, es decir, que solo un poco más del 40% de los responsables son jóvenes. Diputada Presidenta, una moción de orden. ¿Podría usted verificar el quórum? Sí, diputado, con gusto. Le pido por favor al primer secretario me apoye para verificar si existe el quórum legal, y le pido al diputado en tribuna una disculpa. Presidenta, le informo que hay 16 diputadas y diputados en el Pleno, por lo cual apenitas, pero tenemos quórum para continuar con el desahogo de la sesión. Ay, gracias, diputado secretario. Continúe, por favor, diputado Salas. Gracias, diputada Adelante. Presidenta. Estos datos
dificultan la colaboración de las juventudes y el eventual relevo generacional que pudiera darse en la continuidad de las actividades agrícolas, ganaderas, de pesca y reforestación, y por ello deben buscarse soluciones que atiendan la situación económica que atraviesa la juventud, para que se les permita tener como opción el arraigo en sus lugares de origen y la contribución en el fortalecimiento de las comunidades que cada vez se ven más abandonadas. Es por ello, compañeras y compañeros, que la presente iniciativa pretende reconocer los derechos de las juventudes rurales a permanecer en sus comunidades bajo condiciones dignas. Se busca impulsar políticas públicas sensibles a las particularidades del campo y de la juventud que le permitan a las y los jóvenes tener como opción quedarse en sus lugares de origen con alternativas favorables. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Popular, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Juventud del Estado de Zacatecas en materia de juventudes rurales, de conformidad con el texto que ha estado inscrito en la iniciativa que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria y que solicito se reproduzca para todos sus efectos en este momento. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para